Bienvenidos a su casa, hogaresdegracia.tv. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses y en este estudio estamos aprendiendo cómo vivir a Cristo en la vida diaria, cómo llevarlo a la vida práctica y cómo poder estar por encima de el sistema de este mundo, de las filosofías de estos tiempos y vivir de una manera agradando a Dios, pero de una manera plena, de una manera que pueda también llevarnos a el gozo, a la satisfacción de poder hacer la voluntad de Dios. Así que les animo a que mientras continuamos nuestro estudio podamos entender que hay un propósito de parte de Dios para tu vida con el mensaje de este día y vamos juntos a entender lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Así que quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 2, en el versículo número 11 al versículo número 15. Y dice, en él también, está hablando de Jesucristo, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Resulta que la circuncisión para el mundo hebreo, para el mundo judío, era una marca de la elección de Dios. Esto lo encontramos cuando Dios llama a los patriarcas y en específico marca la vida de uno de ellos con la circuncisión de su descendencia. Y la circuncisión era una señal que los hebreos tenían de ser el pueblo de Dios. Y ahora el apóstol Pablo va a dar un mensaje extraordinario para ti y para mí, en el que Cristo Jesús ha marcado a su pueblo, ha marcado a los que son suyos, a los que le pertenecen. Y estos que son suyos también están circuncidados. No están circuncidados en su físico, sino en su corazón. Y lo que les ha quitado, lo que ha arrancado de ellos, es el pecado. Dice ahí, el cuerpo pecaminoso carnal, ¿verdad? Ha quitado eso. Ahora, es interesante porque en esta serie estamos viendo cómo el Señor Jesucristo nos ha perdonado de nuestros pecados. Ahora, ¿de cuáles pecados Cristo Jesús te ha perdonado? Cuando te ha llamado, cuando te ha elegido, ¿cuáles pecados son aquellos que no tienes ya? Y sin duda se refiere a todos tus pecados, a todos los pecados, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Él ha quitado de tu cuerpo, Él ha quitado de tu vida esos pecados, Él los ha perdonado. ¿Por qué? ¿Para qué nos lleva esto? En el siguiente versículo dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces va a usar dos figuras, la primera la de la circuncisión que le hemos explicado, y la segunda la del bautismo. Resulta que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto al Éxodo, ellos tienen que pasar en medio del Mar Rojo. Y dice que este es un símbolo de ese bautismo. Ellos pasan en medio de las aguas. Al pasar en medio de las aguas, ellos dejan atrás la vida de Egipto, dejan atrás la vida de esclavitud, dejan atrás la vida del pecado, dejan atrás la vida que los tenía presos, los tenía trabajando para el faraón, y ahora van al Éxodo a servir a Dios en libertad. Nosotros, antes de Cristo, estábamos sirviendo como esclavos al mundo, a su sistema, a los placeres del mundo, llenos de delitos y llenos de pecados. Y por lo tanto, ahí, en ese servicio, estábamos en las tinieblas, en la potestad, en el poder de las tinieblas. Mas ahora dice, cuando Cristo nos ha llamado, cuando Cristo nos ha sepultado en el bautismo, entonces esto habla del bautismo que el creyente practica, que el creyente debe de realizar ese bautismo en las aguas, donde eres sumergido en aguas, y es una señal de que tu vida pasada, la vida que antes
el mundo controlaba y el pecado controlaba, es una vida que ha quedado en el sepulcro. Sí, podemos leer ahí. Dice, sepultados con él, ¿sí? En el cual también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Esta fe que te ha traído, que nos ha traído de muerte a vida, ¿no? Que es la fe que da Jesucristo, la fe en Jesucristo. Esta fe nos ha traído de esta vida pecaminosa, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora en la resurrección hemos venido a esta vida de plenitud que hablábamos la vez pasada, esta vida en donde todo lo tenemos, todo es nuestro, porque tenemos a Cristo. Pero va a entrar en los siguientes versículos algo muy interesante. Dice, versículo número 14, anulando, o sea, ¿de qué manera? Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿sí? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Entonces, Dios Padre decide darnos vida a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Y así como Jesucristo es sin pecado, y así como Jesucristo es sepultado y al tercer día es resucitado, así nosotros somos circuncidados de tal manera que ya no hay pecado. Ahora también morimos en nuestros pecados, con nuestros pecados, y somos resucitados con Cristo. ¿Y por qué o a qué somos resucitados? A una nueva vida que es juntamente con Cristo. Y esta parte, juntamente con Cristo, marca un link, una unión inseparable. Juntamente con, dice que tenemos la misma vida con Cristo, la misma vida de Cristo mora en nosotros con abundancia. Por eso dice que nosotros estamos sentados con Él. Dice que Él está a la diestra del Padre, sentados con Él en los lugares celestiales, porque estamos juntamente con Él. Y entonces el apóstol Pablo despega a los colosenses, a ti y a mí también, de vernos en esta vida materialista, en esta vida que nos cansa y nos castiga muchas veces. Esta vida es injusta y nos hace despegar nuestros ojos de las cosas de la tierra para mirar las cosas celestiales, para mirar las cosas de arriba. Y nosotros ahora podemos ver con quién estamos. Estamos en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, porque nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo nos dio esa vida? Siguiente versículo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, déjame decirte cuál es esta acta de los decretos. Esta acta de los decretos se refiere como a un pagaré. Esa es la palabra que usa, como un pagaré cuando tú te endeudas, ¿no? Y dices, aquí está el pagaré. Pero resulta que Moisés, cuando está dando las leyes al pueblo, da más de 600 leyes ceremoniales de no hagas, de no es permitido esto, no y no y no. Como cuando un bebé, tú sabes que está creciendo y no toques, y no tomes, y no digas, y no, y ahí están las leyes. Entonces la Biblia se está refiriendo a esto. Esta es el acta de los decretos que estaba contra nosotros, porque nos decían no y no y no y no, y eran puros impedimentos, eran puras cosas que lo único que nos mostraban era ver cuán pecaminosos éramos, ¿sí? ¿No te recuerdas de esta vida en donde te sentías condenado? O ahora mismo puede ser que aún no hayas tenido esta experiencia maravillosa, y entonces te estés condenando por un montón de cosas que dices, no, es que, híjole, creo que no puedo hacer esto. Ay, es que creo que esto es malo. Y vivimos así. Y entonces dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús fue anulada el acta de los decretos que había contra nosotros. Nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. El sacrificio de la cruz pagó nuestra deuda. El sacrificio de la cruz quitó ese pagaré, lo hizo pedacitos, lo hizo añicos, lo dejó clavado en la cruz. Es hermoso porque cuando es clavado en la cruz el cuerpo de Cristo, pero también es clavado en la cruz, y tú y yo recordamos en este tiempo, a veces de Semana Santa lo recordamos, en donde es clavado déjame decirlo así, un anuncio, una pancarta donde dice, este es el rey de los judíos, ¿verdad?
Ahí está. Bueno, pues ahí quedó eso clavado. Todas esas leyes ceremoniales del mundo judío ahí quedaron clavadas. Ya no vinieron a nosotros, al pueblo del resucitado. Esas leyes quedaron para antes. Esas leyes ceremoniales ya no pueden condenarnos. Por eso el apóstol Pablo se puede parar firmemente y decirle a los creyentes: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué te puede condenar? ¿Qué cosa te puede decir? No, ya perdiste tu salvación. Qué terrible es eso. Qué terrible es vivir en esta religiosidad de la gente que a veces se sube a ciertos lugares de liderazgo y se sube a decirnos: no, si tú estás así, si tú has hecho esto y si tú has hecho esto otro, entonces ya, olvídate porque Dios te ha olvidado, porque perdiste todo, porque Dios ya no te ama. Qué terrible. Cuando ahora encontramos este mensaje de esperanza glorioso, de amor, que dice: Cristo Jesús quitó esas condenaciones, quitó esas acusaciones y ahora somos libres. Podemos vivir ahora en Cristo Jesús. Como el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó por el Jordán, y nosotros pasamos por el bautismo, podemos vivir en libertad y servir a Dios en libertad, en el éxodo de la vida, en el viaje de esta vida. Pero no solo queda ahí. Continúa diciendo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y nos fijamos de eso, fíjese. Sí, nos quedamos ahí, despojando a los principados. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere a que el segundo efecto de la cruz es que Satanás perdió su dominio sobre nuestras vidas. Perdió su poder, perdió la potestad sobre nuestras vidas. Entonces, si Satanás pierde este dominio sobre nuestras vidas, podemos decir que él está derrotado y ya no tiene más poder sobre nosotros. Encontramos en la Biblia historias de gente que se quedó endemoniada, ¿verdad? Fue poseída por demonios. Y está este niño que era echado al fuego, este otro hombre que se golpeaba su cuerpo con piedras y sangraba y se maltrataba. Escucha bien. Aquellos que han recibido el poder de la cruz han quedado libres de todo poder de Satanás y las tinieblas, Satanás y sus ángeles, libres de todo demonio, libres para siempre en el poder de Jesús por lo que Él hizo en la cruz. Dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es un símbolo de triunfo. La palabra de la cruz es poder de Dios para los que son salvos. La palabra de la cruz es libertad, es borrar tus deudas, es borrar tus pecados, es venir a Jesús y tener libertad, pero no solamente libertad de aquellas cosas que te condenan, sino de aquellas cosas que te controlaban. Venir a Jesús es tener libertad para siempre, libertad verdadera, libertad real. Ahora estamos en Jesús y ahora en Jesús nosotros, tú y yo, somos gente que está por encima de las potestades, por encima de lo que nos era contrario, por encima de los principados, porque estamos en Cristo y Él triunfó y en la cruz Él quedó en esa imagen de la cruz, de los clavos y el cuerpo de Cristo, dejó ahí: consumado es, ya todo está hecho. Se ha vencido. Se ha vencido sobre el pecado, se ha vencido sobre estas 600 leyes, se ha vencido sobre todo lo que condenaba a aquellos que serán llamados hijos de Dios, aquellos que serán hechos hijos de Dios. ¿No te parece una esperanza gloriosa? Es por eso que yo te invito hoy: ven a Cristo, disfruta de esta vida gloriosa que es estar en Jesús. Disfruta de esta vida gloriosa que es: las condenaciones se van. Ya no habrá condenación. Ya no habrá quien te ponga el dedo y quien te esté acusando y quien te esté poniendo sobre tu vida cargas y más cargas de no hagas y esto no es permitido. Hay muchas personas, y lo vamos a ver en la siguiente clase, de cómo hay muchas personas que te condenan por: no, es que esto es malo, no, es que esto... Otras personas que preguntan: ¿y para los cristianos sí pueden bailar? ¿Y los cristianos sí pueden hacer esto? Escucha, el mensaje hoy es: no hay condenación. Eres libre.
Eres libre en Cristo Jesús. Eres libre de la condenación, del mundo, del sistema, de esta vida. También eres libre de todas aquellas cosas que pueden ahogarte espiritualmente. Porque Cristo Jesús ha vencido en la cruz. Ven a Cristo Jesús, serás libre completamente para siempre. Los esperamos en la siguiente clase. Es una bendición tenerlos con nosotros. Dios te bendiga.